reflexión, este espacio que dedicamos a ver algunas enseñanzas de la lección de la escuela sabática. Y como dijimos la semana pasada, habíamos llegado a un punto cúlmine o el punto más alto cuando estudiamos que Cristo murió por nosotros, el plan de salvación en acción. Nuestra mirada de la muerte de Cristo está en el marco del sistema del santuario, donde la muerte de Cristo, ese hecho es completo en sí mismo, pero es parte del plan de salvación que Dios diseñó para nosotros. Porque una vez que Cristo muere, hay otros aspectos que están íntimamente relacionados con ese plan de salvación. Por eso esta semana se agrega otros aspectos que me parece importante que recordemos y que podamos encontrarle las lecciones que nosotros podemos sacar para nuestra vida espiritual. Y vamos a arrancar estos momentos de reflexión leyendo un texto de la Biblia. Allí en 1 Corintios capítulo 15 dice lo siguiente: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. El mismo Pablo, cuando habla del sacrificio de Cristo y cuando la Biblia nos relata todo lo que sucede alrededor de la muerte de Cristo, como estudiábamos la semana pasada, Cristo colgado allí en la cruz, termina su vida exclamando, consumado es. También hay algo posterior a esto. Tiene que ver con la resurrección de Cristo. Vana sería nuestra esperanza si Cristo no hubiera resucitado. Una de las cosas que Cristo les había dicho a Adán y Eva en el jardín del Edén era que el día que comieran de ese árbol iban a morir. Porque como dice el apóstol, la paga del pecado es muerte. La vivencia clara, lo palpable del pecado es la muerte. Y es lo primero que Adán y Eva comenzaron a ver, cómo las hojas comenzaron a caer, cómo ese cordero era sacrificado en representación de lo que iba a ocurrir tiempo después para perdón de sus pecados y de las generaciones que vinieran atrás. Claramente era la consecuencia del pecado creando ese abismo de la muerte. Por eso, cuando Cristo muere en la cruz, declara a Satanás un enemigo vencido, pero también se esperaba de que detrás de la muerte de Cristo viniera la resurrección. Varias veces a lo largo de su ministerio, Cristo le anunció a los discípulos y a quienes lo escuchaban que él iba a morir, pero también esta idea de que al tercer día iba a resucitar. Ya estaba claro en el mensaje que Cristo había venido a morir por nosotros en la cruz, pero parte de esa salvación tenía que ver con la resurrección, él volviendo a la vida vencedor por encima de la consecuencia que el pecado había traído, que era la muerte de los seres humanos. Y hay una declaración de Cristo, me parece sumamente importante recordarla, que aparece allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eran declaraciones que los discípulos no comprendían, no entendían. Sus expectativas estaban puestas en otro lado. Pero hoy, tanto tiempo después, cuando uno lee y cuando uno ve la historia de la muerte de Cristo, su resurrección, ahora cobra un valor mucho mayor estas palabras de Cristo. Cuando Cristo muere, Él estaba dando voluntariamente su vida, pero así como la da voluntariamente, Él la vuelve a tomar.
Él es el que vuelve a la vida, porque cuando muere, muere su parte humana, pero no su parte divina, y su poder lo trae nuevamente a la vida. Claro, aquí hay conceptos que para la mente humana son inexplicables. Ya lo decía el apóstol Pablo, que la encarnación era un misterio, algo que no podemos explicar. Dios hecho hombre. Pero en esa encarnación, en ese deseo de entregar por motus propio su vida para luego volverla a tomar, ahí está nuestra salvación. Y en la resurrección de Cristo está nuestra garantía de que si en algún momento nos toca morir, porque probamos la muerte antes de que Cristo venga por segunda vez, nosotros vamos a ser resucitados, así como Cristo venció a la muerte, así como Él mismo se trajo a la vida al tercer día. Él tiene el poder para levantarnos de entre los muertos. Qué gran esperanza que tenemos los creyentes. Qué importante es la lectura de la Biblia en forma reflexiva, en oración, en ese contacto cercano con Dios, para que esta esperanza esté viva en nosotros. Y aunque nos toque enfrentarnos con el abismo de la muerte, porque quizás alguien que está escuchando estos momentos de reflexión está pasando por la amarga experiencia de la pérdida de un ser querido, poder tener la clara esperanza en ese Dios todopoderoso que puso su vida por deseo propio y así también Él pudo traerse nuevamente a la vida. Un día, cuando Él venga por segunda vez, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, traerá ese ser querido tuyo nuevamente a la vida. Pero ya no una vida como la de ahora, sino con, con la inmortalidad, con todo hecho nuevo, que es lo que Dios nos dice que va a suceder cuando Él venga por segunda vez. Así como hemos visto en esta primera parte, de cómo Cristo es poderoso para Él volver a la vida desde la muerte, Él tiene ese poder para traer a los que murieron en Él cuando Él venga por segunda vez en la resurrección. Nuestra esperanza no es vana. Cristo murió y resucitó. Ahora, también en el estudio que estamos haciendo esta semana, hay otra reflexión que me gustaría destacar con ustedes, que tiene que ver con esta lucha entre el bien y el mal, este odio que Satanás tiene para con Dios y que se ve reflejada en la muerte de Cristo. Es verdad que la Biblia nos dice que era necesario que Cristo muriera, pero también en cada acción que Satanás hizo a través de los instrumentos humanos para entrampar a Jesús, para llevarlo hasta la muerte, vemos cómo Satanás tiene este odio que viene de tanto tiempo de esa lucha en el cielo y se ve manifestado en todo lo que está alrededor de la cruz. Y cuando Cristo muere, Satanás cree ya tenerlo vencido a Cristo, pero hace algo más. Si leemos allí en la Biblia, en Mateo capítulo 27, dice lo siguiente: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y le digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los sacerdotes habían escuchado las prédicas de Jesús. No les había entrado por un oído y salido por el otro, como solemos decir. Tenían muy claro las prédicas de Cristo, solo que su actitud era de no creer. Su mente llena de prejuicios
no había permitido que la semilla de la verdad, que la habían escuchado, que la recordaban, pudiera entrar en su mente y echar raíces. Pero igual les producía miedo lo que podría pasar. Había un poco hasta de duda si lo que Cristo había dicho era o no verdad. Y cuando se presentan delante de Pilato, le dicen: mirad, sus discípulos pueden robar el cuerpo y decir que ha resucitado. Así que se pone la guardia, sellan con una gran piedra la entrada del sepulcro, le pasan cuerdas, hay todo una cantidad de guardias romanos, una centuria romana que va a guardar la tumba de Jesús. Hasta muerto, Cristo les producía miedo. Pero no era solamente el miedo de los sacerdotes, sino también de Satanás mismo. Si tan solo él podía retener a Cristo en el sepulcro, la victoria de Satanás estaba asegurada. Todavía abrigaba como cierta esperanza Satanás de vencer a Cristo. Siempre decimos en la cruz, Cristo lo venció, pero Satanás pensó: si lo logro retener en la tumba, si no puede salir, si no puede resucitar, el que venzo soy yo, dice el enemigo. Me gusta la expresión que el espíritu de profecía tiene con respecto a esta situación, hablando de lo que pasó con Cristo en la tumba, ya al tercer día. Dice: los mismos esfuerzos hechos para impedir la resurrección de Cristo resultan los argumentos más convincentes para probarla. Cuanto mayor fuese el número de soldados colocados en derredor de la tumba, tanto más categórico sería el testimonio de que había resucitado. Qué tremenda declaración, ¿verdad? Cuanto más Satanás hacía por retenerlo a Cristo en la tumba, más categórico iba a ser la verdad de su resurrección. Y termina de agregar lo siguiente: pero todos sus planes y precauciones sirvieron solo para que el triunfo de la resurrección fuera más completo y para que la verdad quedara más plenamente establecida. Todos los planes que Satanás había hecho para vencer a Cristo, para retenerlo en la cruz, no pudieron con el poder de Dios, no pudieron con el poder de Cristo. Si no hubieran puesto a nadie y se hacía lo que decían los sacerdotes, de que los discípulos robaran el cuerpo, podrían argumentar la mentira, pero había testigos de ese poder, de lo que había sucedido aquella mañana, cómo ese terremoto y esa piedra eran corridas por el poder de Dios y Cristo salía glorificado de esa tumba. No había nada más que pudiera ser de tal potencia que atestiguara el poder de Cristo en su resurrección, donde terminara de decir con claridad que Cristo había vencido a Satanás. Cuando Cristo resucita, todo lo que había imaginado Satanás es roto, sabe que está en plenitud vencido, pero igualmente, como lo hace hasta el día de hoy, se ha movido y lo sigue haciendo hoy para llevar con él la mayor cantidad de gente engañada. No se ha quedado quieto, no se ha quedado tranquilo y ha buscado la manera de engañar al mundo. La Biblia dice que cuando los sacerdotes se enteraron de lo que estaba sucediendo, quedaron pasmados, perplejos. Y uno podría decir: ¿faltaba algo más para que a ellos les fuera revelada la verdad? Porque la palabra de Cristo la tenían clara en su mente. La semilla de la verdad ahí estaba, pero no permitían que la semilla de la verdad germine en sus corazones. Es más, ahora ante el testimonio de los guardias, ellos podrían haberse rendido, podrían haber permitido que sus corazones endurecidos cayeran frente al poder de Dios. Pero no fue así, porque dice la Biblia que hicieron lo siguiente: reunidos los
ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En vez de rendirse frente a la evidencia, en vez de rendirse frente al llamado de Dios, volvieron a endurecer su corazón. ¿No nos pasa a veces a nosotros similar? Somos conocedores de la palabra. La gran mayoría de los que participamos de estos momentos de reflexión, porque estudiamos la lección de escuela sabática cada semana, somos personas que conocemos la Biblia, somos personas que asistimos a la iglesia. Tenemos la semilla de la verdad. ¿Cuántas veces, al igual que los sacerdotes, endurecemos nuestro corazón cuando la palabra presenta algo que va contrario a lo que nosotros pensamos o que es contrario a algún estilo de vida que no estamos dispuestos a cambiar? Porque la palabra de Dios es poderosa para cambiar cualquier cosa, pero siempre y cuando el ser humano lo permita. Que nuestro corazón no se cierre a la palabra de Dios, que nuestro corazón no se cierre a las bendiciones que el Señor nos ha dado a través de lo que leemos en la Biblia, y seamos de corazón sensible para que cuando la palabra nos marque que hay que cambiar el rumbo, tengamos una actitud distinta a la que los sacerdotes tuvieron a las prédicas de Jesús y a la evidencia de lo que le contaron los soldados romanos. Que no endurezcamos el corazón, que seamos sensibles a la palabra de Dios y estar dispuestos a torcer el camino. Porque en definitiva, para eso Cristo vino a morir por nosotros, para darnos una oportunidad frente al pecado que nos acecha, para abrir nuestro camino y poder ser salvos nosotros. La resurrección de Cristo marca que esa oportunidad es valedera para nosotros. Cristo venció el pecado, venció la muerte y hoy nos extiende a nosotros la oportunidad de salvación y la oportunidad de torcer el camino, no importa cuán embarrados nos encontremos en el pecado hoy. La Biblia tiene varias partes donde se atestigua la resurrección de Cristo. Varias veces se vuelve a mencionar que varios fueron testigos que vieron a Jesús. Cuando María, ¿se acuerdan?, fue a la tumba, algunos discípulos lo vieron, estos discípulos camino a Emaús que tuvieron el encuentro con Cristo. Pero hay una historia allí de alguien que no creyó, que tiene que ver con la historia de Tomás, que es la otra reflexión que me gustaría que quede con nosotros. Allí en la Biblia, en el libro de Juan, se relata el encuentro de Tomás con Cristo. Dice en el versículo 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no hubiere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esta actitud de Tomás no es una actitud esporádica, no es una actitud que nosotros veamos dentro del camino de Dios que pocos toman. Muchos toman esta actitud de Tomás, la posición del incrédulo. Decimos creer, decimos confiar en la palabra, pero cuando nos llega el momento queremos más evidencias. Y Tomás ha quedado como un símbolo de la incredulidad. Es más, hasta a veces en forma socarrona, a alguien que no cree: acá está Tomás, decimos, el espíritu de Tomás, porque representa a las personas que les cuesta creer. La salvación tiene que ver justamente con la decisión de creer.
ejercer fe en lo que Dios nos dice. Finalmente, Cristo vuelve a presentarse con los discípulos y esta vez Tomás está presente. Y Cristo tiene la actitud de hablar con Tomás, directamente con él, le hace poner la mano de Tomás en las manos de Cristo, en el costado. Hay unas palabras que Cristo le dirige a este discípulo incrédulo, que aparece allí en Juan capítulo 20. Tomás le dice, luego de esta actitud de poder tocarlo, Tomás le respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta declaración me parece sumamente importante, como una lección para nosotros. Hay beneficio en el creer, hay beneficio en el ejercicio de la fe. Hay bendición cuando una persona, sin ver, puede creer. Todos los discípulos, frente a la muerte de Cristo, habían tomado actitudes distintas, habían huido, se habían escondido. Todos tenían la pesada carga de la decepción, del sentirse defraudados, de la enorme tristeza que tenían de haber perdido a su líder, a su maestro. Y todos tuvieron esa experiencia de verlo a Jesús resucitado. Pero en la experiencia de Tomás, que no lo había visto la primera vez, podemos ver la importancia de ejercer fe en las palabras que Dios nos ha dado. Esa misma decepción, esa misma tristeza que todos tenían, se estiró en Tomás más tiempo. ¿Por qué? Porque no creyó la palabra de sus compañeros que le decían: Cristo ha resucitado, le hemos visto, ha estado entre nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Tomás hubiera creído en el momento que sus compañeros le dijeron que Cristo había resucitado? El temor, la angustia, la tristeza, la decepción hubieran desaparecido de la vida de Tomás. ¿Qué pasaría en tu vida y en mi vida si nosotros creyéramos lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué pasaría si creyéramos que el consejo de la palabra de Dios en este aspecto de tu vida, en este otro aspecto de tu vida, es la mejor indicación? ¿Cuántos males nos ahorraríamos? ¿Qué pasaría si frente a una pérdida inevitable creemos en las palabras de Cristo? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuánto dolor, cuánta angustia innecesaria nos ahorraríamos? Porque en el creer hay bendición. Por eso Cristo le dijo a Tomás: felices los que no vieron y creyeron. Porque uno se ahorra una angustia innecesaria cuando es capaz de creerle a Cristo. Pero, ¿saben? Hay otra enseñanza más, la actitud de Jesús. Y está bien explicada en una cita que me gustaría compartir con ustedes, que se encuentra allí en el Deseado de todas las gentes. Dice: en el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad que rara vez vencida por la controversia, se pone más bien en guardia y halla nuevo apoyo y excusa. Pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios, antes indiferentes, se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. Qué preciosa lección la actitud de Cristo. No llenar de reproches a Tomás, sino tratarlo con amor. ¿No es de la misma forma que nosotros tenemos que tratar a los demás? Aquí nos dice: si nosotros tratáramos de la misma manera al que duda, al incrédulo, lo tratáramos con amor,
veríamos muchas reacciones similares a la de Tomás. Señor mío, Dios mío, poder quebrarse delante de nuestro Dios. Ojalá que esa pueda ser nuestra actitud con aquellos que no tienen la fe que nosotros tenemos. Y para aquel que se siente identificado con Tomás, ¿qué poder decir? Cuán grande es el amor, la misericordia y la paciencia de nuestro Dios. Las veces que sea necesario, Dios va a manifestar su amor en tu vida. ¿Sos incrédulo? No te preocupes, Cristo te ama. Y te ama lo suficiente para poder esperarte. Te ama lo suficiente para poder conducirte. Te ama lo suficiente para poder ir limando con paciencia tu carácter y brindarte la fe necesaria para que te fortalezcas. Y en algún momento, como le pasó a Tomás, pases de ser un incrédulo, un falto de fe, a un hombre, a una mujer lleno de fe. Como hemos estudiado a lo largo de la semana, yo quisiera cerrar los momentos de reflexión con un texto de la Biblia y seguramente te quedará todavía un día más de estudio, de repaso antes de compartir el sábado en la iglesia. Allí en 1 Corintios 15 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, los que durmieron es hecho. Has estudiado esta semana varios eventos, varias cosas que pasaron alrededor de la resurrección de Cristo. Una muestra de cómo Satanás fue vencido. En la cruz con la muerte, pero asegurado con la resurrección de Cristo. Cristo es primicia de los que durmieron. Nosotros podemos descansar en paz en el sacrificio y resurrección de Cristo, como un anticipo de lo que va a suceder en la segunda venida de Cristo. ¿Crees esto? ¿Crees en Jesús? Yo quiero animarte en esta noche de reflexión que te animes a ejercer fe en Cristo Jesús. Que recuerde los testimonios de resurrección de Cristo, que eso anime en tu fe, para que vos puedas creer que en medio de un mundo difícil que nos toca vivir, donde los embates del pecado siguen, porque Satanás, aunque sabe que está vencido, él está decidido a ir en contra de los hijos de Dios, trabajando en contra de muchos para que se pierdan con él. Pero hoy nosotros podemos elegir un camino distinto, el camino del ejercicio de la fe en el sacrificio de Cristo, el aferrarnos a esa esperanza que la resurrección de Cristo nos trajo. Si has perdido un ser querido o estás quizás padeciendo una enfermedad terminal, sabiendo de que Cristo puede darte la salvación en Él y el día cuando Él venga por segunda vez, obtener la victoria por encima de la muerte y sobre el pecado. Que Dios te bendiga y que lo que estudiamos esta semana te pueda servir para reanimar tu fe, para afirmarte en el camino de Dios y a que tomes la decisión de ser sensible a las enseñanzas de la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos encontramos la semana que viene en Momentos de Reflexión.